Pues muy buenos días a todos. Y como ya sabéis, porque la semana pasada ya lo empezamos, hemos estado pensando de cómo hacer todo el tema de las predicaciones y la escuela dominical. Y yo he estado con la escuela dominical durante los últimos meses y ahora el hermano Mark va a estar tomando la música especial, no. Creo que cada semana, creo que Mark no quiere hacer la música especial, no sé, quizás hay que preguntárselo, pero la escuela dominical yo estaré predicando los domingos por la mañana. Entonces vamos a comenzar una nueva serie en el libro, no sé si decíroslo o no, intentar que lo adivinéis. No es demasiado difícil, tiene 12 capítulos. A ver, 12 capítulos, eso reduce ya unos cuantos. Mi esposa no lo puede decir porque ella ya lo sabe, Marc tampoco porque él también ya lo sabe. Carol, muy bien. Libro de Daniel, vamos a ir al libro de Daniel. ¿No te acordabas? Sí. Libro de Daniel, y vamos a estar un poco de tiempo mirando este libro. Viviendo en medio de tiempos turbulentos. Eso sería una buena frase o un buen pensamiento para este libro, ¿verdad? De hecho, podría serlo para nuestra vida de ahora mismo. Viviendo en medio de tiempos turbulentos. Esperanza en medio de tiempos turbulentos. El libro de Daniel nos es un claro ejemplo acerca de lo que es vivir en medio de tiempos turbulentos. Porque te puedo asegurar ahora mismo de que tu peor día no es nada en comparación con lo que tuvo que pasar Daniel a través de todo el libro y a través de todo lo que está pasando en su vida, y aún así aquí está el libro de Daniel para darnos esperanza. Para darnos esperanza. Para que podamos ver que, aún viviendo en estas cosas tan horribles, tan tremendas, tan desesperantes, Dios obra. Y hay dos preguntas que salen en todo este libro. Dos preguntas que, con la ayuda de Dios, se contestan a sí mismas. La primera ¿es el Dios de Israel realmente Dios? ¿Es el Dios de Israel realmente Dios? Y la segunda es, ¿el Dios de Israel nos perdonará, nos redimirá? ¿Cómo va a acabar toda esta historia? ¿Cómo va a acabar todo ello? La primera, ¿es el Dios de Israel realmente Dios? ¿Es nuestro Dios realmente Dios o no? No es retórica, obviamente, pero hay veces que nos lo hacemos esta pregunta, quizás, si estamos metidos en tales líos como están metidos aquí Daniel y sus amigos. ¿El Dios de Israel nos perdonará, nos redimirá? Daniel es uno de esos libros que solamente conocemos en parte. Y eso es porque muchas veces solamente leemos las secciones narrativas, ¿no? Dejamos la profecía un poco a un lado. Bueno, un poco no. Bastante al lado, porque decimos, no, esto es meterte en un hoyo y con una pala, bueno, con una pala no, con un taladro percutor de esos que vas ahondando más y más y más y más, y estoy en un hoyo y ya no me puedo salir. A veces nos encontramos de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues las secciones del 1 al 6, del capítulo del 1 al 6, vemos las historias que nos gustan de Daniel, ¿no? De Daniel y de los amigos de Daniel que estaban con él. ¿Y qué pasa? Que lo reducimos todo a moralismo. ¿Qué es moralismo? Pues decir que eran personas morales, que eran personas buenas. Decimos, Daniel era un buen hombre, Daniel fue un buen chico, tienes que ser como Daniel y Dios te va a bendecir. Que en sí no es malo, pero no nos podemos quedar simplemente con eso, ¿no? No simplemente fue un buen chico
y hizo lo que sus padres le dijeron porque mira, fue un buen chico y mira dónde le metió, ¿no? En la corte, en Babilonia, con los reyes, y que le van a matar, y ahora te vamos a meter en el foso, y eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasa. Ahora, realmente Dios nos pone aquí un ejemplo de un hombre con carácter. No simplemente que era bueno, era un hombre que buscaba a Dios. Tienes que ser como ellos. Haz esto y Dios te bendecirá. Y después llegamos a la sección apocalíptica, que es los capítulos del 7 al 12, que entonces lo que hacemos en esta circunstancia es vamos a buscar un buen comentario para que el comentario nos diga qué es lo que tenemos que saber acerca de eso. ¿Vale? Y os lo digo a vosotros, pero me lo digo a mí mismo también. Esto es lo que solemos hacer. Y entonces, ¿realmente podemos creer que Dios ha escrito un libro? Porque hay muchas personas que simplemente, pues mira, del 7 al 12, ¿sabes qué? Eso lo entendemos nosotros ahora, que estamos ahora al final de todas las cosas, y entonces, pues, ahora lo entendemos nosotros. Ahora, quizás la gran mayoría de nosotros digamos, pues sí, tiene razón, ¿no? Ahora nosotros lo entendemos. Pero déjame plantear todo de esta forma. ¿Quieres decir entonces que durante 2500 años Dios ha tenido un libro en la Biblia que la mitad no servía absolutamente para nada, solamente se entendía desde hace 100 años? Eso básicamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque ahora nosotros lo entendemos, antes no se entendía, ¿por qué no? Pero ¿realmente es así? ¿Realmente Dios ha tenido 2500 años de oscuridad y ahora de repente nos ha dado la luz para que nosotros lo podamos entender? No, con nosotros digo los últimos 100, 200 años. Tú dices, bueno, eso es mucho tiempo. Bueno, pero es que hace mucho tiempo que se escribió el libro de Daniel. ¿Cuándo se escribió? Aproximadamente en el 530 antes de Cristo. Daniel vivió aproximadamente del 605 al 537 antes de Cristo. Entonces, este libro lleva ya mucho tiempo rodando. No podemos pensar que simplemente ahora estamos con la iluminación. Pero bueno, se podría dividir de estas dos formas, ¿no? Dos formas. La narrativa, del 1 al 6, la apocalíptica, del 7 al 12. Pero también se podría dividir de una forma también muy peculiar, porque en este libro encontramos la gran mayoría del texto arameo. Sabéis que la Biblia siempre se dice, no, se escribió en 3 idiomas. El hebreo, el griego y os lo acabo de decir, arameo, ¿vale? Al arameo. Ahora, no sé vosotros, pero yo nunca me había parado a pensar, ¿y dónde están esas porciones de arameo? ¿Os lo habíais pensado o no? ¿No? Vale, me alegro que no soy el único aquí que no se lo había planteado. Pues la sección más grande la encontramos en el libro de Daniel. Hay algunos trozos sueltos, de hecho hay algunas palabras, de hecho incluso que están sueltas en algunos libros del Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. Y después hay en Esdras, también hay como 1 o 2 capítulos que son muy breves, pero no es muy extenso. La gran mayoría de los aproximadamente 25.000 versículos que hay en la Biblia, hay unos 255 que están escritos en arameo. De esos 255, aproximadamente unos 200 están en el libro de Daniel. O sea, podríamos dividirlo así. Del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, la primera parte del versículo, pues esto es lo bueno, que cambia idioma a mitad del versículo, ¿vale? Del capítulo 2, versículo 4, hasta el 7, 28, o sea, todo el capítulo 7 es en arameo. Del 2, 4b hasta el 7, 28, toda esa sección es en arameo. Y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 12, vuelve a estar en hebreo. Y en esa sección aramea, es curioso porque existe un quiasma. Ahora, ¿alguien se acuerda que era un quiasma?
Me estáis mirando. Josué, quiasma. No es asma, ¿eh? No es de lo de... ¿Vale? No es quiasma. Es un quiasma. ¿Os acordáis cuando vino el hermano Jordi Montoliu? Ahora algo me sonaba de esa palabra, ¿vale? ¿No os acordáis? Jordi vino noviembre, octubre. ¿Os acordáis lo que era un quiasma o no? ¿No os acordáis? Bueno, no pasa nada. Y ahora os lo explico otra vez, ¿vale? Un quiasma es cuando ves una secuencia de eventos y después se repiten otra vez. Esto es un poema, por ejemplo. Tienes la sección A, la sección B, la sección C, la sección C, la sección B y la sección A. ¿Vale? Es como un paralelismo, es como un espejismo saliendo del centro para afuera. ¿Sí? ¿Vale? O sea, no quiero hacerlo demasiado complicado. No es demasiado complicado, pero es que el libro de Daniel está repleto. Y cuanto antes entendamos el concepto, mejor nos irá porque iremos mirándolos a medida que vayamos encontrándolos. Pero es bien curioso que en esta sección aramea, del 2 hasta el capítulo 7, encontramos un quiasma de estos. Mira, empieza el capítulo 2 con la estatua de los 4 reinos. Capítulo 3 tenemos la adoración de la estatua o acabas en un horno, ¿vale? Estamos mirando aquí, estatua de los 4 reinos. Si no adoras la estatua, ¿qué es lo que pasa? Acabas en un horno. Después, en el capítulo 4 tienes juicio al rey Nabucodonosor. Eso es capítulo 4. Capítulo 5 vamos a tener otro juicio a otro rey. Juicio al rey Belsasar. Y después, capítulo 6... tienes que adorar a Belsasar o acabas en un foso de los leones. ¿Veis ahí el paralelismo? Paralelismo y ahora visión de 4 reinos en el capítulo 7. Un quiasma perfecto. Ahora, esto se puede planear, pero Dios es quien ordenó estas cosas. Iremos viendo en el capítulo, en el libro de Daniel, he encontrado por lo menos 3 libros 3 libros enteros, que se dedican a explorar los quiasmas en el libro de Daniel. No vamos a meternos, eso es como meternos en otro agujero, ¿vale? Pero es interesante ver cómo Dios, al igual que en el libro de los Salmos, habla de una forma poética y está dando estructuralmente quizás anagrama, ¿se llama? En inglés es, ¿cómo? Anagrama, un anagrama, ¿no? Que empieza con la letra A, la B, la C, nuestro alfabeto, ¿no? Pero él lo hace un acróstico. Acrónimo. No, acrónimo es cuando son siglas. Bueno, es igual. ¿Vale? Vosotros sabéis lo que es, ¿no? Que en el Salmo 119, por ejemplo, cada uno empieza con esa letra y entonces, pues, Dios lo hace esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto y puede hacerlo. Pues en el libro de Daniel vemos estas cosas que se van repitiendo y vamos viendo esquemas y estructuras que quizás antes ni nos habíamos dado cuenta. Sin embargo, como no vamos a leerlo ni en hebreo ni en arameo, tampoco vamos a tener que estructurarlo de esta forma. Mira en el versículo 1 del capítulo 1. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, podríamos mirar aquí, hay referencias internamente en la Biblia acerca de lo que acaba de decir aquí Daniel. Mira, por Ejemplo, vamos a mirar esta de Jeremías. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15 y el versículo 1. A ver. Tengo otra referencia aquí.
Vale, sí, perdón. Es la otra referencia. Jeremías 46, versículo 2, perdón. Jeremías 46, versículo 2. Y vamos a contrastarlo con lo que dice Daniel, porque esto es importante. Jeremías 46, versículo 2. Dice, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y vemos aquí que está idéntico a lo que nos dice en el libro de Daniel. ¿Verdad? No saltan las personas que quieren atacar la Biblia. No digo que vosotros queráis atacar la Biblia, pero ahí pone 4, ahí pone 3, ahí pone 4, ahí pone 3. Hay una discrepancia, la Biblia no es verdad. Eso es lo que dicen. Si lees personas que quieren traer discrepancias a la Biblia, no concuerda. Porque aquí dice en el año 3 y aquí dice en el año 4. Bueno, os lo voy a decir muy fácil, muy sencillamente. ¿De acuerdo? Yo soy profesor de inglés y os voy a dar este ejemplo. En Estados Unidos, cuando tú te montas en un ascensor y tú vas al primer piso, ¿vale? Tú subes a este primer piso. Pero en Inglaterra, este es el primer piso, ese es el segundo. Entonces, imagínate que se escribe algo que ocurrió y un escritor de Estados Unidos dice que ocurrió en el primer piso y un escritor de Inglaterra dice el mismo incidente que ocurrió en el segundo piso. ¿Es que no es verdad lo que ocurrió? ¿Es que hay una discrepancia aquí que no podemos creer lo que ha pasado? ¿O es que no estamos mirando el contexto de lo que se está leyendo? Y ahí es donde lo que pasa. Jeremías está utilizando el sistema israelita, el sistema judío de contar los años, que es desde que el día que te sientas en el trono, eso es cuánto tiempo va a ser. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Has estado 4 años en el trono, pero el sistema de Babilonia, que es donde está Daniel, es año de ascensión, primer año, segundo año, tercer año. Son 4 años iguales, pero el primer año es el año de ascensión. Así que cuando alguien te venga, no, pero es que Daniel dice 3, Jeremías dice 4. Hay una discrepancia. Simplemente tienes que mirar el contexto. ¿De acuerdo? Bien. Pues vemos aquí unos personajes principales. Dice en el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, que es la tierra de los caldeos, a Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Ahora aquí vamos a pausar un momento. ¿Por qué? Porque los principales personajes de nuestra historia, Daniel, Misael, Ananías, Azarías, los 4 son ¿de qué tribu? De Judá. Y ahora esto sí que nosotros lo vemos en retrospectiva desde que nació el Señor Jesucristo, pero las profecías ¿hacia quién apuntaban? ¿De quién hablaban? De alguien que saldría de la tribu de Judá.
de Judá, de la tribu de Judá. Y vemos aquí que Dios está diciendo, no os preocupéis, yo soy vuestro Dios. Yo tengo la esperanza todavía de la tribu de Judá, es donde va a salir. Ahora, de estos chicos no va a salir, porque estos chicos no tuvieron descendencia. Cuando nos habla acerca de Daniel sirviendo en la corte, tenemos que entender algo muy claro. Estos hombres fueron castrados, no tuvieron descendencia física, humana. Al entregarse a la corte, al entregarse para hacer este servicio, ellos obviamente no se dieron a sí mismos para ello, los cogieron de su tierra y los llevaron a la corte y los hicieron eunucos. Pero la simiente que rescata es la simiente de la tribu de Judá. Ahora también podríamos ver que hemos visto, hay dos porciones, la narrativa y la apocalíptica. Hay dos idiomas, el hebreo y el arameo, ¿vale? También vemos que hay dos reyes. Está el rey de Judá, que se llama Joacim, hijo de Josías. Muy bien. ¿Josías fue rey bueno o rey malo? Rey bueno. Joacim fue rey bueno o rey malo. Rey malo, ¿vale? Ahora tú dices, no me acuerdo. No pasa nada, yo tampoco me acuerdo, ¿vale? Es bueno ir mirando estos hombres porque tuvieron que ver con qué es lo que está pasando. Y después en el otro lado tenemos al rey de Babilonia que se llama Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a Josías, ya estoy aquí liando, imagínate, Josías. Tenemos a Joacim, y la cosa es que, mirar en vuestra mente un mapa de la tierra de Israel, aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente. ¿Dónde está Israel? Está en medio entre Egipto y Asiria, o lo que nosotros conocemos con Turquía ahora, que es Babilonia, ¿vale? Que era Babilonia antes, ¿de acuerdo? Entonces, está más o menos ahí en medio. Joacim fue puesto como rey en Jerusalén por Nico, que era rey de Egipto, porque era un hombre que parecía que iba a ser... Sí, hay diferentes formas de decir su nombre, perdón. Nico, aquí pone Nicao, lo leímos en Jeremías, ¿vale? Hay diferentes formas de... Pero la cosa es que se puso a este rey porque iba a ser amigo de Egipto. ¿Y qué pasó? En la batalla esta ¿cómo? Carquemis. Es que me viene en inglés, lo siento mucho, Carchemish, ¿vale? Vosotros lo traducís. Que el rey de Egipto el rey de Babilonia ganó a los asirios y entonces fue a por Jerusalén. Y la cuestión es que iban a ser favorables los judíos, pero desafortunadamente los egipcios ya no estaban para defenderles. Pero nos encanta reducir a la Biblia a los buenos y a los malos, ¿verdad? A decir, pero ¿este rey era un rey bueno o un rey malo? Entonces tenemos aquí a un rey malo que viene a atacar a otro rey malo. Y dices, entonces, a mí no me cuadra esto. Porque ¿por qué está Dios haciendo estas cosas si los dos son malos? ¿Por qué no simplemente les deja en paz, no? Es que el problema muchas veces de hacer esto, tenemos un problema serio porque es que todos son malos. Tú y yo somos pecadores. Ellos son pecadores. Y no podemos simplemente decir, es que este es bueno, porque es que, aunque sea bueno, hizo cosas en su vida que no eran buenas, ¿verdad? O sea, nos gusta, pues tenemos los ejemplos claros, ¿no? De personajes bíblicos que no les vemos pecar.
¿Eso quiere decir que no pecaron? No, porque solamente hay uno que no ha pecado, que es el Señor Jesucristo. Pero todo el resto pecaron. Que se mencione en la Biblia o no, es otra cosa. Pero si quieres mirar las diferencias entre los dos reinos, no solamente puedes mirar los reyes, porque los dos reyes eran malos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el rey de Israel estaba haciendo lo malo porque ellos técnicamente tendrían que estar sirviendo al Dios verdadero. Los de Babilonia no. Los de Babilonia no tenían a este Dios para estar sirviendo a una posibilidad de dioses y servir a Jehová en vez de a otros dioses. Pero el pueblo de Israel sí que tenía esa posibilidad. De hecho, tenían que obedecer y seguir a Dios. Pero no lo estaban haciendo. Esto lo vamos a ver en un momento. Pero también vemos aquí, no solamente dos secciones en el libro, no solamente dos idiomas, no solamente dos reyes, también vemos dos dioses. Ahora, antiguamente, cuando tú ibas a la guerra en contra de otra nación, tú clamabas a tu Dios que fuera delante tuyo. Esto lo vemos con el pueblo de Israel, ¿no? Clamaban a Jehová que fuera delante suyo en la guerra. Pero es que las otras naciones también lo hacían. Y entonces, cuando tú ganabas a otro, quería decir que tu Dios era más poderoso que su Dios. Entonces, siempre cogías los ídolos de esa nación, cogías los ídolos o las cosas que estuvieran en el sitio sagrado, las cogías y te las llevabas a tu país diciendo, hemos conquistado no solamente el pueblo, no solamente la gente, sino a este Dios. Y vemos aquí en el versículo 2 que Nabucodonosor hace eso. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿Qué está ahí haciendo Nabucodonosor? Está diciendo, mi Dios es más fuerte que vuestro Dios. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que me dijo que me iba a proteger? ¿Dónde está el Dios que dijo que iba a estar conmigo? ¿Dónde está mi Dios? ¿Es mi Dios realmente Dios? Si ese rey Nabucodonosor ha podido vencer mi Dios, ¿es mi Dios realmente Dios o no? ¿Me va a poder libertar o no? Se han llevado las cosas, los utensilios. Lo que hablábamos esta mañana del tabernáculo. ¿Sabes? Después el templo. Han cogido las cosas más preciosas. ¿Te han robado alguna vez? Y tú quizás el valor monetario no era tan importante, pero el valor sentimental, el valor que tú le añadías a ese objeto, quizás era una foto. Imagínate, una foto. ¿Qué es una foto? No es nada. Pero para ti puede significarlo todo. Para el judío, el hecho de que hayan cogido utensilios del templo y ahora estén ensuciándose en el templo de un dios pagano, era un golpe duro. ¿Dónde está mi Dios? Y quizás te pasa igual a ti. Estás en un momento, estás en una circunstancia, en una situación que quizás has llegado a preguntarte, ¿y dónde está Dios? Mira lo que está ocurriéndome. ¿Y dónde está mi Dios? Debemos recordar que estas personas están viviendo el libro de Daniel, no lo están leyendo. Quizás es obvio. Pero ellos no tienen el versículo 2, que empieza, y el Señor entregó
Ellos no lo tienen. Tú dices, bueno, pero es que eso se ve. ¿Lo ves tú en tu vida? De forma continuada y habitual. Y tú ves la mano de Dios conscientemente cuando estás en medio de una circunstancia, una situación. Tú puedes asegurar al 100%, no, Dios está haciendo esto por esto. No lo sabes. Ni tú, ni yo. Ellos no podían mirar ese versículo 2. El Señor lo estaba haciendo. El Señor está permitiendo esto. Está enviando a su pueblo al exilio. Y aquí vemos el mensaje del libro de Daniel. Son 4 palabras. Dios está en control. Dios está en control. ¿De qué? De todo. Pero de todo. De todo. De un rey pagano que viene a coger utensilios del templo y se los lleva a su... Sí, de eso también. De cuando a mí me van a poner en un foso con león. De eso también. De cuando nos van a matar poniéndonos en un horno de fuego. De eso también. De eso también. Perdonadme, pero no quería pasarme de tiempo y me he puesto una alarma. Muchas veces decimos que Dios está en control cuando las cosas van como a nosotros nos gustan, ¿verdad? Y decimos, Dios está en control de todo, hermano. Porque a esa persona le ha tocado pasar por algo que a ti no te gustaría pasar por ello. Y entonces tú vas y le pones tu brazo alrededor y dices, acuérdate que Dios está en control. Pero si te llega a pasar a ti y te viene alguien y te pone el brazo alrededor y te dice, Dios está en control, tú dices, ¿dónde está Dios? Mira lo que me está pasando, pero no te das cuenta de la seriedad, de cómo me está afectando, de lo mal que lo estoy pasando, pero no te das cuenta y me estás diciendo que Dios está en control. Quizás no reaccionarías de esta forma, ¿no? ¿O sí? Porque de acuerdo a nuestra teología, cuando Dios está en control y está prestando atención, están ocurriendo las cosas tal y cual él y yo hablamos. ¿Verdad? Y cuando empiezan a ir mal las cosas, quizás está dormido, ¿no? Se le están escapando algunas cosillas a Dios ya. Y decimos, Dios, despierta. Que no es así como quedamos que va a ocurrir las cosas. Pero quiero preguntarte, el Hijo de Dios, no hizo nada mal. Y fue en la perfecta voluntad de Dios que Él fue oprimido. La Biblia dice molido por nuestros pecados, escarnecido, puesto bajo una tortura la más cruel que os podéis imaginar. Y tú dices, no, a mí no me puede pasar esto. ¿Y a ti quién te hace tan especial? Digo a ti como me digo a mí. Dios estaba castigando a su pueblo por haber sido idólatras, por haber ido en contra suya. Y lo que nos falta ver es el castigo, el juicio justo de Dios, lo horrendo que sería si Dios nos juzgara por lo que pensamos, hablamos
y hacemos lo que hicimos ayer. ¿Cuál sería el juicio de Dios si nos juzgara por lo que hicimos, dijimos y hablamos ayer? ¿Cómo sería? Dios está en control. ¿De qué? De todo. De todo. ¿Te vaya bien o no te vaya bien? Dios está en control. Él sabe lo que hace y es para tu bien. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Queremos pedirte que tú nos ayudes al seguir mirando este libro de Daniel, que tú nos bendigas y nos ayudes a poder buscarte más de cerca y aprender a tener la confianza, la seguridad y la fe que tenían estos que fueron delante nuestro y nos ha sido dejado como testimonio fiel de sus vidas. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.